Hola, bienvenidos a un episodio más de Es lo que hay. ¿Cómo estás, Pato? De maravilla, Mayriux, ¿tú? Bien, también. Súper. Oye, vamos a hablar hoy de un tema que creo que a lo mejor debimos de haber hablado, como bien nos dijo Francisco, antes del propio podcast. No sé por qué un año después se nos ocurrió, pero realmente es un tema fascinante y tenemos a alguien increíble. Vamos a hablar de la voz, el poder de la voz. Sí, tienes razón. A lo mejor debimos de haber preguntado cómo está ese rollo antes de empezar a hacer este trabajito, pero pues nunca es tarde. Vamos a darle lo que hay. Sí, y por eso está con nosotros Tania Lomnitz, quien es especialista vocal, ¿no? ¿Cómo estás, Tania? Hola, gracias por invitarme aquí. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Oye, estamos por acompañarnos, Tania. Sorprendidos para bien que exista tu especialidad, o sea, que exista una coach pedagoga de voz, ¿no? O sea, parecería, es muy común escuchar a lo mejor, ¿no? Alguien que te dé clases de canto, por así decir, ¿no? A un cantante o algo así. Pero o de declamación o de locución. Sí, pero me parece que lo que tú haces va mucho más allá y es un abanico gigante de opciones, ¿no? Sí, pues soy un poquito curiosita con el tema de la voz. Entonces, una cosa va llevando a otra. Digamos que ya ahora yo ya lo puedo platicar de una manera muy coherente, pero digamos cuando era chavala, pues que vas como viendo qué es lo que te está interesando y vas hacia las cosas que te van interesando. Pues estudié teatro, estudié psicología y estudié música, canto jazz en la Superior de Música, y entonces fui como tejiendo estas cosas que en su momento parecían como disociadas y que uno ya lo va tejiendo que en un momento ya de repente lo puedes plantear de una manera que suena lógica y que es lógica porque ya hay una construcción, ¿no? Sobre la marcha. Interesante. Dime una cosa, o sea, yo creo que no es que no haya nada más poderoso que la voz, pero casi como ser humanos es una fuente de poder infinita, ¿no? O sea, una voz que grita no es la misma una voz que grita fuerte que una voz que grita pituda, me explico. O sea, hasta en el mismo enojo puede afectar tu percepción, ¿no? Hablando, digo que este no es un podcast de política, pero hablando de políticos, ¿no? O sea, cómo influye Muchísimo. Un presidente que a lo mejor no tenga presencia o voz, ¿no? Comparado con alguien que cuando dice, o sea, yo me acuerdo mucho Vicente Fox, y ni siquiera estoy hablando si fue bueno o mal presidente, pero tenía una voz que imponía, ¿no? Y a lo mejor Peña Nieto tenía una voz muy chiquita, por así decir, ¿no? Sí lo toman en cuenta los presidentes. Ellos sí toman clases de ello porque pues sí es sumamente importante. Justamente sí ya hay pues esas especialidades que yo sí puedo hacer, por cierto. Si hay algún político interesado, a favor de llamar. No creo que nos escuchen. Oye, luego que no, porque no los criticamos bastante. Era lo que te iba a decir, porque no son nuestros mejores amigos. No, exacto, es lo que iba a decir, que una amiga me dijo así como, oye, ¿no? Tal persona necesita, y yo... como que creo que no quiero. Traigo la agenda llena. Creo que no. Sí, no me metí. Pero así que en efecto, sí, se vuelve complicado en esas épocas que uno mira alrededor. Digo, cambiando un poquito de tema, tu interés por este tema de la voz fue naciendo a partir de las artes escénicas. Sí, o sea, digamos que partió en las artes escénicas. Y luego lo ligaste con la parte esta de la psicología, que esta parte, no sabes cómo me encantó ahorita que estábamos antes de grabar el episodio, que empezaste a contar. ¿Cómo afecta, o sea, cómo puedes leer a una persona de sus emociones según la voz que trae? Cuéntanos más de esto. Sí, bueno, lo que pasa es que les voy a contar cómo dio esto, digamos, esta conexión, ¿no? Tenía estas dos partes, lo que les digo, que fui como, eran dos intereses y de repente hicieron así, ¡cachún!
ese cachún pasó porque yo estaba viviendo en Venezuela, porque me enamoré de un venezolano y de hecho mi hija mayor es venezolana. Bueno, estaba yo viviendo. ¿Te enamoraste por el acento y la voz? Exacto. Oye, sí ayudan el acentito, ¿cómo no? Y qué bonito hablan los venezolanos, ¿sí o no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué lo voy a negar? Entonces estaba ahí y pues toqué algunas puertas estando ahí y empecé a trabajar con Rajatabla, una compañía de teatro. Y empecé a dar clases con los chavos que estudian ahí, con esa compañía. Y de repente eran 13 chavos y chavas. Y empezamos así como, les empecé a hacer unas cosas como de tonos, con el tono vocal. Empezamos a subir de tono. Y de repente ya en los agudos algo pasó y de repente, ¡pum!, una catarsis emocional en la clase de voz. En ese momento yo había estudiado la carrera de psicología en la UAM Xochimilco, pero todavía no tenía mis maestrías en psicoterapia Gestalt. Les dije así como, a ver, suelten el ejercicio, suéltenlo, al suelo, ya. Respiramos, estamos aquí, en este lugar, en este momento, pum, 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 pum. O sea, se acaba el ejercicio. Pero me quedé sumamente impresionada. Dije, ¿qué será? Pueden ser dos cosas. O la vibración, o sea, que llegamos a un tono específico que tiene una vibración tal que crea algo así, ¿no? O está todo el mundo muy nervioso por la situación política que está pasando Venezuela y entonces la voz es un conducto, ¿no? Entonces, una era meterme por la parte como de la, ¿cómo se llama los chinos? Se me fue por un momento. Acupuntura. Acupuntura, okay. Exacto. Una era meterme por el lado de la acupuntura vocal, que queda pendiente y no lo he hecho y se me hace muy interesante. Y otra es por lo que me metí, como dije, no, yo creo que esto es algo emocional. O sea, que la voz, o me voy a meter por ahí ahorita. Entonces me metí a estudiar ahí la maestría en la psicoterapia Gestalt en el CENAIF, con Guillermo Feo en Venezuela. Y fue muy interesante para mí estar ahí. Aprendí muchas terminologías y además sí habían muchos puntos como, más que en común, como complementarios. Entonces, bueno, no sé si es por ahí iba tu pregunta o hay más, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como que te quiero preguntar, ¿qué pasa con alguien que tiene como temor al hablar o que siente que su voz no le gusta? Porque sí, me imagino que hay gente que siente que su voz no le gusta sí. o que muere cuando tiene que hablar ante más de una persona. Sí. Ellos son, digamos, potenciales clientes para esto que tú has estudiado. Sí, bueno, yo creo que ellos van más por el lado de la técnica vocal, o sea, por el lado más de lo que les sirve a los actores, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque cuando uno se sube a un escenario como actor, no como actriz, estás pensando bastante en la técnica. O sea, digamos que atrás de cualquier espectáculo hay muchísimo trabajo. Y entonces lo que te va llevando mucho es la técnica. Y así, por ejemplo, si temes hablar y eres conferencista, por ejemplo, entonces lo que te va a llevar es pensar en la técnica. Okay. Es saber que el diafragma te está sosteniendo, ¿no? Saber cuáles son tus puntos de trabajarlos, Yo creo que esos son los profesionales con los que tratas tú, pero como dice Mayra, los ciudadanos de a pie, y yo me conecto con eso porque la verdad me piden bastantes conferencias para no ser conferencista. Gracias. ¿Sabes qué me pasa? Y Mayra me ha oído 1000 veces. Uno, a mí se me olvida lo que digo de los nervios. Entonces, eso me vuelve a ser un poco difícil un juez. O sea, sé que la gente se engancha por la retro, pero digamos que en cuanto yo me suba, se cuenta que es como un cassette en blanco, ¿no? No me acuerdo de mucho. Pero déjate eso. Cuando me oigo, o sea, cuando me graban y me oigo,
Tania, no puedo, me detesto, digo, qué voz, o sea, ¿cómo me hicieron caso? ¿Sabes? Voz que tienes, ¿no? Claro, tiene una super voz, es ella que tiene un tema en su cerebro. Sex symbol vocal. Bueno, no lo sé, pero justo te quería preguntar, o sea, yo hay veces que digo, no sé distinguir, a lo mejor, cómo es una voz, o sea, y te quería preguntar si hay lineamientos, y por ahí va la pregunta, porque te digo que cuando dices tú, o sea, yo jamás me he subido y he pensado en mi diafragma, o sea, de milagro sé dónde está, ¿me entiendes? Pero ¿cómo es una voz de líder, por ejemplo? ¿Cómo es una voz de ventas? ¿Cómo es una voz persuasiva? ¿Cómo es una voz? Yo te voy a interrumpir, ya que me dijiste que lo podía hacer, para hablar antes de esto, de una cosa que dijiste muy importante, que cuando me oigo mi voz grabada es como que no te reconoces. Y eso pasa por una razón. Eso pasa porque cuando uno escucha la voz del otro, entonces todo esto son ondas, como sabrá Francisco. Pero cuando uno oye la propia voz sin ser grabado desde uno mismo, lo que está oyendo son las vibraciones por dentro del cuerpo, vibra en los huesos, vibra en todo lo que tenemos. Es que esa me gusta muchísimo. Interno. O sea, tu voz, esa me gusta muchísimo. Tú te oyes, no es la voz que te oyen los otros, punto. Exacto, punto. O sea, que es real. Hay que vivir con eso. Hay que vivir con eso. Y por lo tanto, cuando trabajo la técnica vocal con actores, con cantantes, con etcétera, o sea, lo he trabajado de varias maneras, luego les puedo contar, pero digamos, lo importante es basarse en la sensación, no en el sonido, porque incluso a veces uno se puede oír muy bien y en realidad es engañoso. Al empoderarse, digamos, de la voz, al empezar a poder usarla con más conciencia, lo que tiene que estar pensando es en la sensación, porque además el cuerpo se acomoda y ya sale la voz. Luego les puedo contar un poquito de lo que es el diafragma. Ya sale la voz y entonces, ¿qué pasa? Que uno está haciendo cosas para que salga la voz. Por más natural que lo vivimos, uno está haciendo cosas para que la voz salga, ¿no? Okay. Entonces, esa preparación, ese tener digamos que el cuerpo vocal listo para que salga bien todo eso es en lo que tenemos que estar concentrados cuando queremos nosotros que nuestra voz salga bien, no en cómo la estamos oyendo, porque ya cuando la oímos, pues ya pasó el momento de preparación para que salga bien la voz. Estoy hablando en términos de las personas que necesitan usar la voz muy bien, como son los actores o los cantantes que un poco depende de ello que sean escuchados por la última fila, depende de ello muchas cosas, entonces ya necesitan tener una conciencia mucho más su volumen y de todo ese rollo. Exacto. Pero entonces, ¿cómo va esta otra onda que tú traes? O sea, todo este tema de las emociones relacionadas con la voz. O sea, entonces, eso ¿cómo es? ¿Cómo está la onda? O sea, no puedes decir tipo así, estoy feliz. ¿Me explico? O sea, eso es muy lógica, ¿no? ¿Quién te va a creer? Exacto. Pero y luego las demás. Entonces, que no sé por dónde empezar. Por lo más básico. Tú aquí, acuérdate que le das cuenta que le estás platicando así, literal, a alguien que no sabe nada. Ok. A ver, entonces, lo que pasa es que el cuerpo refleja mucho de nosotros. Es como una parte más salvaje que la parte del lenguaje y la parte que queremos presentar. Por eso que dices, Patricia, totalmente cierto. O sea, digamos, yo puedo en mi palabra estar diciendo, ya sabemos, ¿no? Volviendo a la política, ¿no? Que muchas veces el discurso sirve para engañar, y no solo en los políticos, sino en todos nosotros, o sea, para enmascarar, para mostrar lo que quieres que se sepa y no lo que de verdad es lo que estamos sintiendo o percibiendo. En cambio, el cuerpo y la voz se escapa un poco de ahí, y más aún la voz, porque todavía el cuerpo estamos todavía un poco más conscientes, aunque sí es bastante salvaje. Pero el cuerpo vocal, es decir, el cuerpo que está relacionado en crear la voz, el diafragma, la laringe, la faringe, la lengua, todo ¿no?
la mandíbula. Lo que es el cuerpo vocal, como no es visto, es todavía más salvaje. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cuerpo vocal tenemos muchísimas tensiones que tienen que ver con el lenguaje, con la comunicación y con la expresión, ni más ni menos. Entonces, ¿qué pasa? Que al ir trabajando, relajando nuestro cuerpo vocal, entonces, digamos que yo lo uso, por ejemplo, en el CUT, donde trabajé con alumnos de tercer año, por un año con Mario Espinosa y todo padrísimo. Trabajé esta técnica, pero en pro de las necesidades del actor, pero usé la misma técnica con un poquito diferente enfoque, pero en el fondo era lo mismo, que es ir relajando el cuerpo vocal para tener más acceso a la musculatura que necesitamos usar cuando la necesitamos usar. Es decir, si yo hago agudos, que ya ves que la gente cuando hace agudos es como que se tensa todo, ¿no? Y no hace falta tensar todo, nada más hace falta usar el diafragma y lo demás hace falta relajarlo. Entonces, ¿qué relajar y qué usar? Y al revés, cuando lo uso como psicoterapeuta, entonces, y como investigadora de la voz emocional, es lo contrario, es relajo para ver qué emoción había ahí, porque hay mucha tensión y en la tensión hay protección. Y al ir relajando esas partes, pues uno puede ir comunicando emociones. O sea, por decirte, cuando tú le hablas a alguien por teléfono un día y te contesta con una voz así de, bueno, ¿qué te pasa? O sea, quiero como resumirlo en que a veces esa parte de ti no puedes como fingirla. O sea, si realmente estás triste, se te escucha triste y es como muy difícil que tu voz no responda a tus sentimientos. Algo así. Sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y luego está la parte que es nada más el cuerpo. O sea, por un lado está la voz, pero si, por ejemplo, uno siempre hubo una dirección desde chiquito, ¿no? Como, por ejemplo, muchas veces en cuestiones de masculinidades con los hombres, que no puedes llorar, no puedes llorar, no puedes llorar, hay como una dirección ahí siempre, ¿no? Hacia ahí, desde muy chiquito, ¿no? Entonces, ya hay como mecanismos en que ya luego no puedes llorar. O sea, que luego ya estás en una situación en donde te están diciendo, puedes llorar, ¿no? Y así tal, y no, ya no hay esa posibilidad, supuestamente. Entonces, ahí nos encontramos con algo que trabajar, ¿no? Okay. Y ese algo que trabajar definitivamente está en el cuerpo vocal, ¿no? Ok, pero es lo que te digo, entonces, digamos, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere vender o a alguien que quiere ser líder o a nosotras mismas en el podcast que queremos ser, Mayriux? No sabemos, pero no, que tenemos un podcast. ¿Cómo aprovechando? Te voy a decir, nosotros preparamos todos los capítulos, hay guiones, hay algo de teoría, leemos, sabes, tenemos a Francisco que prepara toda la parte de audio, tenemos, ¿no? O sea, en fin, se preparan redes, pero nunca nos hemos puesto a pensar cómo preparamos nuestra voz y cómo usamos nuestra voz. Pues bueno, yo las hago naturalmente muy bien, para ser franca, pero bueno, siempre es fascinante trabajar esto y pues tiene muchos niveles. Digamos que uno es el diafragma. El diafragma es como lo más importante. O sea, si te vas con una maestra de canto, siempre te va a decir, usa el diafragma. Y yo siempre decía, pero ¿qué es eso, no? O sea, exacto, enséñanos a usarlo. ¿Cómo lo uso? Exacto. Entonces, bueno, a mí me tranquilizó cuando ya empecé yo a investigar, me tranquilizó saber que el diafragma simplemente, siempre usamos el diafragma. No está mal dicho, usa el diafragma, porque siempre lo usamos. Entonces, de ahí partimos.
porque de ahí es padre partir. Bueno, tú lo usas, lo uso. Ok, empecé por ahí. Hay que activarlo. Sí, exacto, hay que activarlo, ponerle play. O sea, nosotros, digamos, ¿cómo funciona la respiración? Tenemos están los pulmones, pero los pulmones no tienen musculatura. Entonces, el diafragma, que es como con lo que pujamos también cuando vamos al baño, también es el diafragma, es un músculo agarrado por otros músculos que nos atraviesa horizontalmente. Entonces, el diafragma, digamos, cuando está relajado, es un poco cóncavo y al inhalar baja, o sea, el diafragma baja, eso hace que los pulmones bajen y eso crea una succión, como cuando tienes un vaso y te lo pones aquí y aspiras y se te queda pegado el vaso. Esa es la succión que se crea al bajar los pulmones. Entonces, inhalas, entra el aire y luego el diafragma se vuelve a subir y exhalas, porque vuelve a apachurrar a los pulmones y entonces sacas el aire. Claro, entre medio, cuando inhalas, tomas lo que necesitas, o sea, tomas el oxígeno y exhalas lo que no necesitas, ¿no? Porque el cuerpo es una cosa maravillosa. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de cosas que también conecto con la psicoterapia, porque la psicoterapia Gestalt habla de un proceso, pero también en la mente, como digestivo se puede decir, un proceso en donde lo natural es como tomar y la experiencia, conectarte con lo que necesitas conectarte y luego al final viene como una evaluación de con qué me quedo de esto y con qué no me quedo de esto. En la misma inhalación y exhalación está naturalmente pasando eso. O sea que respiro mi realidad, después digamos que mantengo el diafragma así y en ese momento es como, ¿qué de esto voy a tomar? ¿Qué de esto voy a respirar? ¿Con qué me voy a alimentar? ¿Y qué de esto no necesito y lo voy a exhalar? ¿No? Wow. Entonces digamos que el diafragma es ese músculo que utilizas cuando justo sostienes tu respiración, ¿no? Entonces eso, pudieras decirnos a mí y a Pato que empecemos sosteniendo respiración para abrir nuestro diafragma un poco y utilizarlo mejor. Oye, estar parado, estar derecho, también dicen que ayuda mucho cuando vas a hablar, ¿no? Sí, la postura es muy importante. No solamente es como estar recto, es como conocerla un poco más. Todas estas cosas dan para bastante profundidad, porque pues depende un poco de cómo está tu postura, cuál es la postura, hacia dónde te tienes que ir, porque hay veces que ya somos derechitos y decimos, ay, vamos a ponernos más derechitos y entonces lo único que hacemos es como que sacamos la nalga y esa curva, exacto, la curva esa no es tan buena para el diafragma, para el agarre, esa curva así. Oye, pues es que, o sea, veo toda una ciencia en esto, la verdad, me parece interesantísimo, pero pues aquí como que creo que tenemos que empezar a concluir porque el tiempo ya se nos vino encima. Ay, mira, súper rápido. Se va volando, pero me encanta saber que si quieres incursionar en el mundo de hablar en público, ahora que todo el mundo está hablando en sus redes, ya sabes que ahora eso es muy popular, quieres hacer un podcast como nosotros, lo que sea. O sea, puedes educar tu voz, puedes conseguir coaching para ser mejor. Sí, yo doy clases, de hecho. Exacto, vamos a compartir aquí. Me han buscado mucho. Sí, porque todo es pantalla. Y bueno, y concluyendo con lo que me habías dicho, Patricia, de los líderes y todo, pues sí, exacto, es todo un estudio, nada más para concluir. O sea, está el diafragma, es la base de todo, pero si toda la atención la tienes acá, entonces la tienes que trabajar. La lengua también puede tensar muchísimo. Esta parte de acá podemos estar hablando así, ¿no? Y la atención es la que está acá. Sí, y la articulación es muy importante también. Entonces, para cada una de estas cosas es como fascinante. O sea, se puede decir, pero es más fascinante entrar en ello. Y siento que el cuerpo es tan sabio que cuando uno ya sabe la información, ya la empiezas naturalmente a usar. No, y es que además, ¿sabes qué? Creo que es algo que no se le ha dado la suficiente visibilización y te lo estoy diciendo, nosotros empezamos así sin pensar en un
en un coach de voz, y agradecemos mucho que nos echaste el piropo, que naturalmente sonamos bien. Ha sido un trabajo, te voy a decir, también de escucharnos, y que pienso que nos hubiéramos beneficiado muchísimo de conocerte antes. O sea, yo me acuerdo mucho de esta película de King's Speech, ¿no? Sobre el rey Jorge VI, ¿no? Sí. O sea, era un líder de un imperio, me explico, o sea, demasiado importante, y que su problema era que no sabía hablar. Entonces, de repente dices, toda la sabiduría, el cúmulo de experiencia que todo el mundo tiene, porque de verdad todas las personas que han venido a Es lo que hay son expertos en su ramo y que tienen todo para compartir a veces, y me queda la duda, porque incluso lo vemos hasta en la misma popularidad de los episodios o cuánto duran escuchándolos, ¿qué tanto tu voz sí logra transmitir el mensaje? O sea, tener el conocimiento, no sé si nada más es la mitad, no sabría ponerle un porcentaje, pero tiene que ser nada más, o sea, una parte comparado con lo que es el poderlo expresar, como dices tú, incluso más allá del lenguaje verbal. O sea, finalmente aquí somos un podcast, ¿no? Y digo, ¿cómo estamos transmitiendo? Nuestra única arma, como bien lo dijiste, y no pensamos en ella, es la voz. La voz se relaja, como dices tú, la voz se tensa, eso se transmite. Un dato que me sorprende mucho que leí sobre la voz antes de grabar el episodio contigo fue que la voz siempre te hace ver más joven. O sea, que si a la gente le haces encuestas de la edad de la otra persona basado solo en la voz, siempre nos dice que somos más jóvenes, ¿no? Si la voz es capaz, incluso por así decirlo, hasta de quitarte edad, o sea, es una cosa que la ciencia no ha logrado, ¿me explico? ¿No? O sea, y la voz puede. Entonces, ¿de qué no es capaz la voz? O sea, la voz es un poder infinito. Claro, como esos cantantes de rock que siguen teniendo la misma voz, ¿no? Sí, impresionante. Que ya están viejitos y no sé, estoy pensando en ejemplos, pero 24 de mayo es cumpleaños de Bob Dylan. 24 de mayo es cumpleaños de Bob Dylan, por ejemplo. Ajá. ¿Quién no reconocería a Bob Dylan si está hablando detrás de ti, no? En una cola. O sea, con esa voz. Sí. Solo puede ser de él, ¿no? Hola. O como dices tú, Rolling Stones. Bueno, Rolling Stones yo creo que también tienen ya por kilometraje, ¿no? Pero el reconocimiento, Mick Jagger no para de cantar y de procrearse. Pero ¿sí o no? No, creo que tiene un hijo, creo que más chico que su bisnieto, una cosa así. Sí, pues sí. Increíble. Así no lo sabía. Creo que tiene un hijo más chico que su bisnieto. Sí, digo, no para por las dos partes, pero él sí no para de tener efecto con su voz en todos los sentidos. Pero las voces son muy importantes, ¿no? O sea, yo cuando aprendo de alguien, sin querer te das cuenta que sí influye su voz. Una voz débil la identificamos, ¿no? Con alguien enfermo, inseguro, y no sé, las razones científicas tú las sabrás, pero qué increíble saber que sí tenemos manera de conocer nuestra voz, ¿no? Y utilizarla para si es necesaria. Y de mejorarla si es necesario. O sea, yo estaba viendo el otro día que decían, bueno, es que ahorita lo que está pasando es que hay gente que habla demasiado bien o son conferencistas que han estudiado eso, pero no necesariamente tienen contenido. Sí, o sea, a veces se toca. Hablando de podcast. Hablando de podcast también. Y de muchas cosas, en verdad. O sea, yo conocí, ahora está dando conferencias este hombre, que en realidad, digo, lo conozco porque era el maestro de ceremonias, lo contratamos para ser maestro de ceremonias porque es un locutor. Y ahora es un conferencista de no sé qué cosa del espacio. O sea, neta estudió eso o literal se está leyendo algo y lo sabe decir muy bien como si fuera un actor. ¿Por qué no lo hace a lo mejor el cuate que sí estudió el doctorado, sabes? Porque a lo mejor le da miedo pararse y dar una conferencia sobre el tema que domina. Entonces yo creo Totalmente. Puede ser muy injusto, pues, porque también hay mucho por aprendizaje. O sea, sí hay mucho de esta parte que dije emocional, pero también hay que, bueno, si mis papás hablaban así, pues yo se los aprendí y así hablo yo. Y no puedo romper con eso, al menos que trabaje. No, exacto, como dices, un profesional de primera y que tengo una voz que habla así y ya como que la gente no me escucha, ¿no? Y qué difícil compartir tu conocimiento así, ¿no? Entonces, yo creo que qué padre y te felicito por el trabajo que haces. Invito a la gente que por alguna razón no se ha animado a compartir su conocimiento, pues que te busque
y se sienta con la seguridad de hablar, así como Pato y yo, que nos lanzamos al ruedo. También todo aquel que se sienta con ganas de puede tener su coach de voz y lanzarse al ruedo. Sí, si Bob Dylan pudo cantar. Oye, no puedes hacer una no es Bob Dylan, no es por criticar, es Bob Dylan. Era lo que te iba a decir, lo voy a defender, pero tiene mucho que decir. Pero lo que dices tú, logró cantar, es más, les voy a recomendar, es mi disco navideño favorito, tiene un disco de villancicos. O sea, creo que no hay nada más antagónico que la voz de Bob Dylan cantando villancicos navideños. Villancicos navideños, y tiene uno hawaiano. O sea, no sé si es mi amor por él. Claro, pero su voz lo logra. Es Bob Dylan. O sea, es Bob Dylan. Y Bob Dylan es su voz, ¿sabes? Y su voz, claro. Y uno no querría que Bob Dylan fuera diferente, porque es Bob Dylan. No sé, él escogió. O el mismo te voy a decir, Juan Gabriel. Él escogió también tener esa, o sea, porque Juan Gabriel no era la voz del siglo, pero era una voz que era de él. Sí, era unique. ¿No? Y vaya showman también, digo, ahí hay otras cosas, digamos, pero logró... Sí, pero tiene una voz, sí, tiene una voz. ¿Sí me explico? Pero tiene una voz, si te pones a pensar, hasta gangosa, ¿sabes lo que te digo? Es sana, pues, o sea, no se queda ronco para el concierto que va a dar ni Bob Dylan. O sea, Bob Dylan hablaba aquí, cantaba aquí, pero no se ponía ronco. Porque era su voz, no la fingía. No sé, o sea, no sé cómo lo en el caso de Bob Dylan probablemente no sé. ¿La voz mejora con la edad? Claro, es como el buen vino. Yo creo que depende, ¿no? Si la usas mal, si lo usas mal, no. Como también la fabulosa Whitney se la acabó. Ya de viejitos ya también. Oye, José, o sea, tú oyes de verdad cómo cantó ese hombre. Los niveles que alcanzaba, su aire ese, que su diafragma, no sé cómo estaba extendido, que aguantaba más que nadie, y ahora no puede ni decir hola, ¿cómo estás? Entre otras porque está bajo tierra, pero... Bueno, pero las últimas veces, las últimas veces, últimos años. Los últimos años. Pero es verdad, ya no puedo hablar. Que lo mismo digo que le pasó a Whitney, ¿no? Houston también en su momento, esa gran voz ya no pudo cantar. Sí. En fin, Tania, bien, nos quedamos con muchísimo. Mil gracias por tu tiempo. Bienvenida siempre. A ustedes. Gracias. Tienes un diplomado pronto, lo vamos a poner toda la información en redes. Vale la pena tomarlo. El día que controlemos nuestra voz, de veras vamos a controlar los resultados del 80% de nuestras acciones. Y felicidades por lo que haces y gracias por prestarnos tu voz. Gracias, Tania. Gracias, me gustó eso de por prestarnos tu voz. Gracias a todos por escucharnos un episodio más de Es lo que hay. Recuerden cada miércoles nuevo episodio y síganos en redes.